En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. Bueno, ¿qué hacemos aquí en México? Hace 3 años la empresa para la que trabajo me propone venir a vivir aquí al DF porque vamos a empezar actividades como compañía en México. Llega un gran tiempo para la energía. Vamos a empezar a hacer muchos proyectos y me proponen venir aquí porque hace falta tener presencia para abrir una nueva línea de negocio. Y Marga y yo lo hablamos, lo ponemos en oración y tomamos la decisión de hacerlo, no tanto que realmente, que no niego que es una buena oportunidad y una gran experiencia, todo porque estábamos seguros de que iba a ser un reto como pareja, de que iba a ser un desafío como cristianos, el ir a otro país, el estar fuera de tu casa, el conocer una nueva cultura. Estábamos seguros de que iba a suponer crecimiento y una gran experiencia y decidimos lanzarnos a la aventura. Y bueno, la verdad que todo empieza muy ilusionante, piensas que va a ser maravilloso, pero te das cuenta de que cuando sales de tu núcleo familiar, tu grupo de amistad, tu cultura, todas las cosas que tenías cerca, que piensas que no son necesarias, pero cuando no las tienes te das cuenta de cuánto las necesitas, cuánto las necesitas, pues empieza a haber problemas, porque nosotros aquí en México hemos afrontado pues situaciones difíciles de tener que adaptarte a una nueva cultura, tener que conocer nuevas personas, sentirte solo, tener un poquito de estrés ante situaciones que son diferentes, nuevas para ti. Lo mismo que les pasaría a todos ustedes si se fuesen a vivir a otro país. Y eso tu matrimonio lo nota, porque llegas a casa tensionado, llegas un poco enfadado del día, echas de menos el poder tener a tus amigos cerca para salir esa noche a cenar juntos y contarles pues todo lo que sucedió, desahogarte un poquito, ¿no? Y no lo tienes. Y a lo mejor pues te toca discutir con tu esposa porque pues no tienes a nadie más cerca y dices, pues ¿con quién voy a discutir? Pues con el primero que pase por aquí. ¿Quién es? Pues mi esposa. Si estamos aquí los dos solos, pues a ella le toca aguantar, ¿no? Y a la inversa, porque los dos pasamos por situaciones así. El tiempo va haciendo su labor y empiezas a extrañar tu país, tu familia, empiezas a estar un poco triste a lo mejor y el matrimonio lo resiente. Con lo cual para nosotros el estar en México no tiene la culpa ni muchísimo menos, sino el pasar por esta prueba de tanta adaptación nos ha supuesto también un desafío para el matrimonio, llegando a pasar por situaciones como nunca hubiésemos imaginado, de enfados, tensiones, discusiones, que finalmente te miras al espejo y dices, pero si sé que mi problema no es mi esposa, si sé que no es mi problema, si sé que lo que me está pasando es que estoy muy presionado, a lo mejor ando medio triste porque echo de menos, pues imaginen ustedes que hablaban de esas tortas, ¿no? Pues quiero una torta, necesito una torta y donde estoy no la hay, pues a mí me pasa, ¿no? Quiero tortilla de patatas y no la encuentro. Y quiero ir a ver jugar a mi club de fútbol y aquí no lo tengo, y quiero ir con mis amigos y aquí no los tengo, ¿no? Son situaciones que dices, pues si la culpa no es de mi esposa, ¿no? Pero lo estoy pasando mal y lo pago con ella, quizás. Entonces para nosotros el estar aquí en México ha sido una gran oportunidad de que nuestro matrimonio se ponga a prueba, de que pase por experiencias y por situaciones de las que o vas para adelante, pues o te caes, ¿no? Estás verdaderamente bajo prueba. Y tomamos la determinación de analizar y decir, bueno, ¿qué hacemos, no? Incluso, pues, seguimos consejos, preguntamos a personas, imitamos esas acciones románticas que vemos incluso en películas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hoy en lugar de llegar a casa enfadado, pues voy a llegar con un ramo de flores y una sorpresa y venga, pues con esto todo va a funcionar, ¿no? O venga, pues voy a hacer estos trucos, ¿no? Que he visto en una película, en un programa, que alguien cuenta de cómo enamorar de nuevo a tu esposa, ¿no? Y lo haces, pero pues funciona 2, 3 días y pues ya, otra vez, discutes, pasa algo, ¿no? Y al final pues nos dimos cuenta de que quizás estas cosas están muy bien, lleguen a su casa con un ramo de flores, por supuesto, no dejemos de hacerlo, están bien, salgamos a cenar con nuestras esposas, demos un paseo,
pero nos damos cuenta de que son acciones que realmente no constituyen la base. Son buenas, no hay que desecharlas, pero tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir a la base. Y por ello encontramos un capítulo maravilloso en Efesios, que es el capítulo 5, del que rescataba yo para esta presentación. Ya la tenemos ahí, un texto, Efesios 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es sobre lo que vamos a hablar esta noche. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vamos a ver a quiénes se dirige este texto, qué es lo que está pidiendo y cómo lo pueden hacer aquellos a quienes se les está pidiendo. En primer lugar, ¿a quién está hablando? Está hablando a los maridos. Maridos, ¿no? Y parece obvio, ¿no? Y sencillo, pues vaya cosa nos viniste a explicar, pues ya, maridos, ahí lo pone, ¿no? Pero es que a veces tenemos la tentación de querer tomar para nosotros lo que no se está diciendo para nosotros, y a la inversa, haced a otros que tomen lo que no es para ellos. Antes de este texto ha hablado a las esposas. Versículos atrás ha dicho: esposas, mujeres, ¿no? Someteos a vuestros esposos. Y ahora dice: maridos, amad a vuestras esposas. Está hablando a los maridos. Tenemos siempre la gran tendencia, los maridos, a recordar a la esposa lo que la palabra le pide a ella. Y las esposas, recordarnos a los maridos lo que la palabra nos dice a nosotros. Y finalmente, estamos más atentos de lo que se le pide al otro de lo que se nos pide a nosotros. Marga, acuérdate, te tienes que someter a mí, te lo dice la palabra. Sométete, te lo dice la palabra, ¿no? Y Marga me dice a mí: acuérdate, me tienes que amar. Pero finalmente el mensaje no está dirigido a ella para que me lo recuerde a mí, está dirigido a mí. Se está dirigiendo a los esposos. Este es un mensaje para los esposos. ¿Qué es lo que está pidiendo a los maridos? El segundo punto, si podemos avanzar, dice: amad a vuestras mujeres. Claro, pareciera que con lo que ha dicho antes a las mujeres, someteos a vuestros esposos. Y ahora, maridos, pues obvio, ¿no? Dominad a vuestras esposas, que para eso ha dicho que se sometan, ¿no? Ser líderes sobre ellas, mandadlas, dominadlas, controladlas. Pues lo viene diciendo, ¿no? El texto. Y lo que dice es: amad. ¿Cómo? ¿Una se somete y otro ama? Pues ¿no sería una se somete y otro domina? Amad a vuestras esposas. Insisto, está hablando a los esposos. No he visto a ningún esposo decir amén, ¿no? Bueno, sí, vi un par de mujeres que dijeron amén, ¿no? Pero ningún hombre, ¿verdad? Nos está dando ahí, ¿verdad? Amad. Vamos a analizar un poco este verbo. Tenemos en la siguiente. Este verbo en el idioma original, en el griego, nos dice mucho. Está usando un tiempo verbal que es como un presente continuo. Es decir, si yo os digo, para poder seguir vivos tenéis que respirar, respirad. Pero ¿cuándo? ¿Ahora? ¿Mañana? ¿Un rato? No, constantemente. Respirad para vivir. Respirad. No es que te dará la orden, respira, ok, ya lo hice una vez y me detengo. No, respira otra vez, ok, sigo vivo, respira. No, respirad constantemente. Amad constantemente. Es un presente continuo, por decirlo de alguna manera, porque este verbo del original en griego no tiene un verbo equivalente hoy en nuestro idioma, pero marca la idea de continuidad, constancia, en todo momento. Y además lo dice como una orden, amad. Y aquí es donde alguno pudiera decir: ah, no, espérate, ¿me estás diciendo que el amor es una orden? ¿Que tú puedes obligar a alguien a amar? Pero si el amor es algo romántico, es una cosa del corazón, es un sentimiento, eso no se puede obligar, eso nace o no nace. ¿O sabes qué? Es que ya no siento que ame a mi esposa, porque eso me sale o no me sale, y ya no me sale, y no me puedes obligar a hacerlo. Pues la palabra de Dios nos dice: amad como una orden. Y las órdenes se obedecen, y por eso se pueden hacer. Nos lo está pidiendo no como algo que hagamos solo si sentimos atracción para hacerlo, deseo, sentimiento. Nos está pidiendo que lo hagamos sí o sí. Claro, ¿y por qué es posible que amemos así? De una manera obligatoria. Porque no está hablando de un amor romántico.
que no hay que anularlo, está ahí. No está hablando de atracción física. Es que ya mi mujer, uy, ¿sabes? Ya no siento lo que al principio. Claro, el tiempo pasa y ya no la veo tan bonita. No está hablando de atracción física. Está hablando de otro amor, que es el amor ágape. El verbo amar en este versículo está refiriéndose al verbo ágape en original. ¿Qué es el amor ágape? El amor ágape es totalmente diferente a otros tipos de amor que también hay y que no hay que anular. Existe el amor también de atracción física, por supuesto. Existe el amor a la familia. Claro, es otro amor diferente el que debes de tener a tu madre y a tu padre que el que debes de tener a tu esposa. Es un amor diferente. El que está hablando aquí es el amor ágape. ¿En qué consiste el amor ágape? Es un amor abnegado que lleva a entregarte por la otra persona. Es un amor que está dispuesto al sacrificio, tanto de tu propia persona como de tus bienes, a favor de la persona a la que amas con el amor ágape. Es un amor que habla de acción, no de sentimientos. Y esto también parece, ya, te volviste a equivocar, acción en lugar de sentimientos en el amor, cuando el amor es puro sentimiento. No se trata de acciones, se trata de sentimientos. Pues la propia palabra de Dios nos dice que el amor consiste en acciones. Este amor, el ágape, que no anula a los otros. El amor que nos está pidiendo, el que nos está diciendo, hazlo sí o sí, es un amor de acciones, no de sentimiento. Y entonces, para poder aplicar esto, nos pone el ejemplo supremo, la gran ayuda. Decíamos que íbamos a ver a quién se dirige, qué deben hacer, y ahora vamos a ver cómo lo deben hacer. Nos dice que lo hagamos como Cristo amó a la Iglesia. Es decir, ustedes, maridos, les hablo a ustedes, amen a sus esposas, pero no como un sentimiento que si nace bien y si no nace, pues no lo hago. O algo que solo hago cuando me siento atraído, no. Háganlo constantemente y además de una manera ágape, abnegada, sacrificial, pensando en la otra persona, estando dispuesto a sacrificar tu persona, tus bienes, mostrándolo con acciones. Ahora no estamos hablando de romanticismo, no estamos hablando de mariposas, estamos hablando de ama. Y te pone un ejemplo, por si estás decidido a hacerlo, ok, pero ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo lo hago? Así como Cristo amó a la Iglesia. Ya en el Antiguo Testamento se ha presentado la relación de Dios con su pueblo como un matrimonio. Tenemos ahí algunos textos, vamos a pasar para leerlos, por ejemplo en Isaías. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Isaías 54 dice, porque tu marido es tu hacedor, hablando al pueblo. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó. Está hablando totalmente de la relación de Dios con su pueblo, como el marido con la esposa a la que ama. Y en Isaías 62:5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ya en el Antiguo Testamento vemos como Dios no tiene mejor forma de expresarnos cómo nos ama que diciendo como un esposo a una esposa. Ese es el amor de Dios. Y ahora antes de pasar al Nuevo Testamento, otros versículos. Muchas veces cuando el pueblo era infiel a Dios, Dios le recriminaba que era como una esposa que engañaba al marido. Volví a usar la ilustración. Ahí tenemos los siguientes versículos en Jeremías. Avanzamos a la siguiente, dice Jeremías 3. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Hay infidelidad, hay apartarse de Dios. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Les está hablando como una esposa que engaña al esposo. Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ya en el Antiguo Testamento, la palabra nos muestra cómo Dios ha usado la relación marido con esposa para mostrarnos la relación de Dios con su pueblo. Y ahora en el Nuevo Testamento estamos viendo cómo esta imagen también se aplica con la relación de Cristo y la Iglesia. Nos dice: amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia, como Dios amó a su pueblo, como Cristo amó a la Iglesia. Y yo ahora me pregunto, ¿cómo amó Cristo a la Iglesia? Porque pues ahora los que estáis diciendo, ok, ¿sabes qué? Me retaste, voy a amar a mi esposa, sí o sí, me da igual si lo siento, si no lo siento, me da igual si hay mariposas o no, voy a amar. Con hechos, con acciones, con negación, con pensar en ella antes que en mí. Ahora, ¿cómo lo hago? Dame alguna idea. La Biblia te dice, como Cristo amó la Iglesia. Vamos a ver cómo Cristo amó la Iglesia. Y quiero que leamos los textos. Juan 10, 11 al 15. Dice Juan 10, del 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Está diciendo Cristo que Él no es como una persona que está a sueldo en un trabajo. Y esto lo vamos a entender muy rápido. Aquí habla de un pastor. Imaginémonos todos que estamos trabajando de pastor para cuidar las ovejas de otro. Y viene el lobo y te puede atacar a ti también como pastor. Y por defender a las ovejas puedes poner tu vida en peligro. Dice la palabra que el que está a sueldo, el que no es él, al que no pertenecen las ovejas, dice, yo no voy a arriesgar mi vida por lo que no es mío, yo salgo corriendo, que para eso yo aquí estoy solo a sueldo. Yo soy un empleado. A mí me da igual si las mata todas porque yo soy un empleado. Cristo dice, yo no soy como un empleado que está ahí solo por el salario y cuando hay algo más importante se va. Yo estoy amando no por interés, no por lo que recibo. El amor de Cristo por la Iglesia fue un amor no basado en el interés que sí tiene un asalariado. Filipenses 2:5, un versículo, un texto que seguro conocemos. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El amor de Cristo por la Iglesia es un amor que le llevó a dejar su zona de confort, se sacrificó y se humilló. Él estaba muy bien con el Padre, siendo adorado por ángeles, y dejó esa zona de confort, de bienestar, por amar a la Iglesia. Dejó todo lo que tenía, humillándose, perdiendo toda esa gloria, esa adoración, por amor a su amada, a su esposa, a la Iglesia. Ese es el amor de Cristo. Mateo 20:28, también conocido por todos. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El amor de Cristo por la Iglesia, el que vamos a tener que imitar los maridos, es un amor que se basa en el servicio, no en que te sirvan. Él vino para servir, no para ser servido. Es un amor que toma la iniciativa. Dice primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un amor, el de Cristo por su Iglesia, que no empezó cuando la Iglesia le amó y Él devolvió el amor. Él empezó el amor. Él toma la iniciativa.
Y dice 2 de Timoteo 2:13 que aun cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Nosotros, su iglesia. Aun cuando somos infieles, Él es fiel. ¿Y qué más podríamos hablar de un amor eterno desde antes de la fundación del mundo, que llegará el día final, que es constante, perseverante? Por eso, ¿queréis un ejemplo de cómo realizar ese amor ágape? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? No por su interés, no para que le sirva, sino para él servir, dejando su zona de confort y tomando la iniciativa. Ese es el amor de Cristo por su iglesia. Por eso, lo que nos está pidiendo a los maridos, y ahora las mujeres vuelven a decir amén, es que amemos no por interés, que amemos no esperando recibir algo a cambio como el que está a sueldo, que amemos sacrificando nuestra posición y nuestros bienes como Cristo, que amemos humillándonos, sirviendo y tomando la iniciativa. Y aun cuando la esposa, la iglesia, es infiel a su marido, a Cristo, dice la palabra que Cristo es fiel. Con lo cual, maridos, tenemos que ser fieles aun cuando nuestra esposa no lo es. Es el amor de Cristo por su iglesia y nos pide imitarlo. Y ahora quería reflexionar sobre una cosa muy, muy importante. Dice que amemos a nuestra esposa como Cristo nos ha amado. Y te pregunto, ¿cómo te ha amado Cristo a ti? La forma en la que amo a mi esposa está testificando al mundo la forma en la que Cristo me ama a mí. La forma en la que yo amo a mi esposa es una forma de decir cómo creo que Cristo me ama. Y lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces no habré dicho yo a mi esposa, te voy a perdonar, pero cuando tú me perdones a mí primero? Te voy a perdonar cuando hagas esto o cuando repares el daño. Tienes que servirme, porque yo soy el rey de la casa. ¿Sabes qué? Te voy a dar una oportunidad más, pero solo una. No voy a sacrificar esto por ti. Esto es más importante que tú. Es que creo que el amor se está terminando. Si este es el amor que yo tengo por mi esposa, en el fondo lo que estoy diciendo es que ese es el amor de Cristo por su iglesia. O al menos ese es lo que yo he entendido que es el amor de Cristo. Porque si yo afirmo que el amor de Cristo es un amor que me perdona a mí, aun cuando no lo merezco, si estoy afirmando que el amor de Cristo es un amor que a mí, esposo, me da oportunidades infinitas, si estoy afirmando que el amor de Cristo por su iglesia, por mí, es un amor no basado en lo que yo hago, sino incondicional, ¿por qué luego a mi esposa le pongo condiciones? ¿Por qué luego a mi esposa le exijo que haga cosas para ser perdonada? ¿Por qué luego a mi esposa le digo una oportunidad y no más? ¿O por qué le digo yo soy fiel si tú lo eres? Cuando Cristo a mí me ama de la manera en la que hemos visto. En el fondo estoy cayendo en hipocresía, porque lo que estoy queriendo es que Cristo me ame a mí de una manera que me interesa, pero yo luego a mi esposa no la amo de la misma manera. Y a mí esto me preocupa, porque me llega incluso a pensar algo que va mucho más allá. Quizás es que si estoy amando así a mi esposa, con condiciones, con últimas oportunidades, con sírveme tú a mí en lugar de yo a ti, quizás y ni he conocido el amor de Cristo. Quizás ni he conocido el amor de Cristo y me creo que ese es el amor de Cristo. Entonces, como maridos tenemos un gran desafío, porque para obedecer este mandato, primero tenemos que conocer el amor de Cristo y aplicarlo. Y si no lo estamos haciendo, es que quizás y ni he conocido el amor de Cristo. Y cuando estoy hablando a otros de mi Dios y les digo que mi Dios perdona, que mi Dios es fiel, que mi Dios vino a servir, pero luego a mi esposa la trato de otra manera, estoy cayendo en contradicción, porque a mí lo que me dice la Biblia es que ame como Cristo amó a la iglesia. Con lo cual, si así amo a mi esposa, es que quizás sí me creo que así amo a la iglesia, lo cual es una gran contradicción. Por lo tanto, tenemos mucho que reflexionar sobre este texto. Y quería terminar con el mayor ejemplo de amor que ha podido
tener Cristo hacia la Iglesia. Porque corté el versículo intencionadamente. Si vemos el texto entero dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué más le puedes pedir al esposo por su esposa amada, su Iglesia? ¿Qué más le puedes pedir al amor ágape? El amor que da sin esperar a cambio, que se mueve, que se sacrifica. ¿Qué más le puedes pedir que su propia vida? ¿Hay algo más que te pueda entregar alguien que te entrega su vida? El amor sublime de Cristo es el amor que le llevó a dar su propia vida. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La mayor muestra de amor, el esposo amando a la esposa, dando su vida por ella. Todo lo que tenía, su propia vida. ¿Y por qué tuvo que dar Cristo por su amada Iglesia la vida? Tuvo que dar su vida porque dice que aun siendo pecadores. Cristo se enamoró de pecadores, de una Iglesia pecadora, no merecedora. El amor de Cristo es un amor, como hemos visto, que toma la iniciativa, que ama aun al que no se lo merece. Pero claro, para poder tener ese matrimonio de Cristo con su Iglesia, Cristo, como bien sabemos, que es santo, perfecto, sin pecado, no podía tener comunión, no podía tener un matrimonio con una Iglesia pecadora. Necesitaba purificar, limpiar, lavar a su esposa, prepararla como una esposa con un vestido blanco, puro, limpio, radiante, para el día de la boda. Pero esa no era la realidad de la esposa. Esa no es nuestra realidad. Sin Cristo no somos radiantes, no estamos limpios, no estamos preparados para esa boda con el esposo. El pecado, la mancha, lo que nos separa de Dios. Por eso el amado esposo, para poder casarse con la Iglesia, como hemos visto en el Antiguo Testamento, para Dios tener esa relación de esposo con su pueblo, tuvo que purificar a la Iglesia. Y la única manera era el sacrificio, la entrega y la muerte en la cruz para derramar su sangre y conseguir el perdón para su amada Iglesia, para entonces sí poder presentarla de blanco y poder tener con ella una relación. Y cuando hablamos de su Iglesia hablamos de nosotros, de cada uno de nosotros, que si podemos decir que somos parte de esta Iglesia, que Cristo es nuestro esposo, es gracias a su muerte. Porque aun siendo pecadores, aun sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor ágape que nos pide a los maridos tener para con nuestras esposas. El amor que, si hace falta, llega a la muerte, a la entrega máxima. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí, cuando he dicho esto, hemos experimentado que efectivamente Cristo ha muerto por mí, Cristo ha dado su vida para que yo pueda ser purificado, limpiado, para que gracias a su sangre derramada mis pecados puedan ser perdonados sin merecerlo. No sé cuántos estamos convencidos de que esto así ha sucedido. En primer lugar te digo, si estás dudando si te mereces esto, te digo la respuesta: no te lo mereces. Pero ¿sabes qué? Yo tampoco me lo merezco. Los que afirmamos que somos parte de la Iglesia no es porque hayamos merecido esa posición, precisamente es lo contrario, hemos reconocido que no lo merecemos, que si no es porque Cristo muere por nosotros, nos perdona y clava en esa cruz toda la lista de pecados que había en contra nuestra, no sería posible que hoy pudiésemos llamarle nuestro esposo y él a nosotros su amada Iglesia. Por eso, si estás ahí y te consideras inmerecedor del amor de Cristo, de ese amor que hemos descrito, créeme, es el primer paso para recibirlo, el estar convencido de que no lo mereces. Porque si crees que no lo mereces, que lo mereces, probablemente es que no lo has entendido. Pero si crees que no lo mereces, es el primer paso. Y tenemos una buena noticia, que aun siendo pecador, Cristo murió por ti. Cristo
te ama, como ese marido perfecto que ama a su esposa con ese amor ágape. Te ama y ha dado su vida por ti.